La educación costarricense en la actualidad como resultado de su devenir histórico. Grupo 06. Estudiantes participantes: Carrillo Amaya Marina, Ortiz Barbosa Mariana, Quesada Ramírez Gisibet, Celedón Rivera Carlos. La siguiente serie de entrevistas tiene como objetivo comprender el estado de la educación costarricense en la actualidad desde el criterio de profesionales en docencia de las universidades públicas. La entrevista está guiada por las siguientes 3 preguntas. ¿Cuáles son los desafíos de la educación actual? ¿Qué modificaciones debe sufrir la educación costarricense para llevarla al siguiente nivel? ¿Cuál ha sido la evolución más importante que han experimentado las carreras de educación en Costa Rica? Las y los expertos entrevistados son la doctora Magda Cecilia Sandí, decana de la Universidad de Costa Rica; Máster Ilse Gutiérrez, encargada de la carrera de licenciatura en docencia de la Universidad Estatal a Distancia; Máster Randall Hidalgo Mora, vicerrector de docencia de la Universidad Nacional; y Máster José Matarrita Sánchez, vicerrector de docencia de la Universidad Técnica. Doctora Magda Cecilia Sandí, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, procedió a dar su opinión con relación a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son los desafíos de la educación actual? Reducir las brechas educativas que provocó la pandemia en estos 2 últimos años mediante un esfuerzo de muchas instituciones y personas para nivelar a los estudiantes que presentan rezago educativo. Además, recuperar los espacios de interacción en el aula desde la presencialidad, con la finalidad de que tanto docentes como estudiantes dispongan de los recursos educativos y didácticos necesarios para el desarrollo de los contenidos programáticos. Finalmente, se requiere que tanto docentes como estudiantes puedan desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos para enfrentar los nuevos retos en la educación. 2. ¿Qué modificaciones debe sufrir la educación costarricense para llevarla al siguiente nivel? Se requiere de un plan de capacitación y actualización continua y permanente para los docentes. Se debe hacer alianzas de trabajo colaborativo con las universidades, los gremios y el MEP para lograr la implementación de una agenda nacional por la educación. 3. ¿Cuál ha sido la evolución más importante que han experimentado las carreras en educación en Costa Rica? 1. La actualización de las mallas curriculares. 2. Procesos de autoevaluación y acreditación. 3. Formación de alto nivel de los formadores de formadores. 4. Uso de las tecnologías de la información para la utilización de herramientas y aplicaciones en la web. Hola, ante todo mil gracias por la entrevista. Me ha permitido reflexionar y lograr este producto. Bueno, mi nombre es Ilse Gutiérrez, coordinadora de la carrera de licenciatura en docencia de la UNED. Empiezo con la primera pregunta: ¿cuáles son los desafíos de la educación actual? Bueno, me parece que es ir hacia una educación disruptiva. Y con esto quiero decir que debemos aprender a cambiar la realidad educativa. No esperar a que suceda, sino participar activamente del cambio para mejorar lo existente, participar de la historia. Entonces, tal vez la mayor disrupción está en el quehacer del aula, y esto significa entonces lograr mejores andamiajes de aprendizaje para el estudiantado. Y en esto nos hemos acostumbrado a estar leyendo propuestas educativas y modelos pedagógicos, pero en realidad tenemos que ir hacia una práctica de esos modelos pedagógicos, lanzarse de una vez a experimentar. Porque si no, seguimos formando desde lo teórico y eso se reproduce en las aulas a nivel de primaria, secundaria y técnica. Entonces la disrupción empieza por cambiar la forma en que enseñamos, y esto significa cambiar también el perfil de las personas profesionales de la docencia. Si no, a mi parecer no va a cambiar nada. Es un asunto propio del quehacer, de la praxis educativa, y me parece que ahí va el mayor desafío. Otro desafío es el saber trabajar de manera conjunta con la comunidad educativa, padres de familia, líderes comunitarios, y estudiantes, ¿verdad?
hacer educación con los estudiantes, porque la pandemia nos demostró que el profesorado no conocía la realidad en que vivía el estudiantado. Me pasó a mí, me sensibilizó enormemente. Y de verdad que asimilar esto y hacer la disrupción de que no todas las personas en la educación gozan de internet las 24 horas y que existe una gran mayoría que vive en condiciones de hacinamiento o se encuentran en riesgo social es tener vivo, ¿verdad?, de cómo vive el estudiantado costarricense en todos los niveles de educación, ¿verdad? Eso es un ejercicio diario que hay que hacer, se hace necesario entonces que esa disrupción sea parte de la vida cotidiana y empezar por las prioridades. Entonces, en este momento tal vez muchos pueden estar llegando a pensar de que no es asunto nuestro y sin embargo es cuando más debemos de pensar de cómo elaborar en forma colaborativa todas las instituciones públicas en favor de lo social, de lo educativo y lo cultural de las comunidades educativas. Me parece que de esta manera va permitiendo una mayor comprensión de las carencias de nuestro estudiantado y mejorar el aprendizaje de todos ellos. Entonces, para una educación disruptiva se requieren entonces profesionales mucho más reflexivos, reflexivas, críticas de la realidad de la hora de una carrera. Es empezar a hacer planes de estudios que se promueva en la práctica de la investigación educativa. Aprender a investigar, practicarla, también aprender a trabajar colaborativamente en proyectos de investigación, porque a futuro se va a demandar que las personas profesionales de la docencia estén en algún proyectito de investigación, ya sea que si están en escuelas, en colegios, universidades, ¿verdad? Porque ya se sabe que se aprende investigando. Se aprende investigando y practicando la investigación rigurosa. Bueno, de esa manera vamos a cambiar lo que hacemos en el aula y esto no se trata de eliminar las clases magistrales, sino que se trata de brindarle un mayor sentido, ¿verdad? O sea, comprendo la teoría cuando he experimentado en la práctica. Entonces, el tema de las competencias del siglo XXI, aquí entra el tema de las competencias del siglo XXI, que ya lo he ido conversando, y me parece que estas competencias comunicativas es el saber escuchar, el saber hablar, el saber leer, el saber escribir bien, ¿verdad? Que no está pasando. Luego, esa competencia investigativa es el saber estudiar, el saber leer, adquirir ese hábito de la lectura y de esa lectura académica. Y luego viene la competencia digital, que es practicarlas en mi quehacer diario, o sea, incorporarlas. Entonces, lo anterior va a mejorar los conocimientos diarios, va a promover habilidades y actitudes mejores, ¿verdad? Y también va a aumentar la comprensión de cómo establecer estrategias para incorporar el uso de los medios digitales para una mejor comunicación educativa. Entonces requerimos perfiles más proactivos, ¿verdad?, al cambio, que se permitan trabajar colaborativamente, ¿verdad? Y aquí incorporo un elemento más que es el conocimiento de la neurociencia, es fundamental. Por tiempo no puedo profundizar en ello, pero es fascinante cuando se comprende que somos un cerebro-cuerpo. Enseñamos con todo el cuerpo, que el cerebro es un todo cuerpo. Y entonces de esa manera comunicamos mejor el saber con gestos, con miradas, con sensaciones, o sea, se tiene como conciencia de ello. La tercera pregunta: ¿cuál ha sido la evolución más importante que ha experimentado las carreras de educación en Costa Rica? Bueno, para mí, enfrentarse a la realidad, conocer al estudiantado en su realidad, sensibilizarse del contexto en que vive, en que elabora, ¿verdad? Porque es tal vez fue lo más impactante. También me parece que se aprendió a producir materiales didácticos, ¿verdad?, para las diferentes poblaciones sociales y culturales que atendemos, ¿verdad? Y los que nos atrevimos a trabajar en forma colaborativa, creo que eso también fue un gran hallazgo. Comprender que la comunicación educativa es relevante. Yo creo que el saber mejorar la actitud como profesionales de la docencia, siendo más comunicativos, más estudiosas, personas más estudiosas y rigurosas, leer lo que mis colegas publican, ¿verdad? Eso me retroalimenta, ¿verdad? Eso es un hábito que tenemos que ir incorporando, ¿verdad? Y me parece que es aprender a utilizar la tecnología a mi favor.
Me parece que lo más importante que yo aprendí es mantener mi salud mental. Es mi responsabilidad definitivamente. Estos 24 meses me requirió mantener mi salud mental, ¿verdad? Incorporé el deporte diario y de esa manera yo creo que modelo ante mis estudiantes. Recordemos que se aprende también del modelo. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Mi nombre es Randall Hidalgo Mora, actual vicerrector de docencia de la Universidad Nacional. Con respecto a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la educación actual? Lograr la equidad en la educación, es decir, que independientemente si se es de una zona rural o urbana o de una zona de menor desarrollo, se tenga acceso a una educación de excelencia, contextualizada y que le permita a las personas poder desenvolverse en la sociedad y en el mundo. Esta equidad requiere de personal docente altamente calificado que desarrolle la mediación pedagógica desde la diversidad y a través de diferentes estrategias para el aprendizaje y para la evaluación, que le permita al estudiantado aprender y demostrar lo que ha aprendido de diferentes formas y no solamente a través de pruebas escritas. También se requiere conectividad a Internet y acceso a diferentes dispositivos tecnológicos que permita al estudiantado desarrollar las competencias digitales que necesita para su desarrollo personal como para enfrentar el mundo laboral. Todo en un marco de respeto a los derechos humanos, promoción del pensamiento crítico, así como la vivencia de los valores democráticos. Con la respuesta a la pregunta 2, ¿qué modificaciones debe sufrir la educación costarricense para llevarla al siguiente nivel? Lo voy a exponer a través de 6 puntos. 1. Tiene que volver a involucrar a las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas, de forma tal que participen en la formación de valores, hábitos de estudio y convivencia con otras personas. Como punto 2, tiene que cambiar los parámetros de evaluación de los aprendizajes, de manera que el estudiantado deba dar los mínimos para pasar de un nivel educativo a otro, y que no por cuestiones meramente técnicas pase de un año a otro sin tener esos mínimos. Es urgente revisar y fortalecer el currículum y su ejecución en las aulas, en cuanto a la promoción de las habilidades lectoras, tanto lectura como comprensión, que aseguren a las personas la primera condición para el aprendizaje continuo. Se requiere la capacitación docente que permita trascender de la enseñanza organizada en contenidos hacia aprendizajes integrales y significativos para la vida. Como punto número 3, se necesitan evaluaciones de ingreso a las carreras de educación que midan actitudes y aptitudes hacia la docencia y que conforme avancen en las carreras se vaya analizando el avance de las personas en esos criterios. Como punto 4, también se necesitan exámenes de ingreso a los colegios de licenciados y profesores u otras instancias que midan conocimientos específicos de las áreas de especialidad, así también como actitudes para la docencia y estrategias para la mediación de aprendizajes desde un paradigma no tradicional. Como punto 5, para la educación secundaria, se deben de verificar la diversidad de las opciones de instituciones, que no solamente existan colegios académicos, sino con énfasis en diferentes áreas y contextos. Y como último punto, debe garantizar el acceso a Internet y a los dispositivos tecnológicos en todas las instituciones educativas, así como la capacitación del personal docente para aplicarlos de forma apropiada de crítica a los procesos educativos. La pregunta número 3, ¿cuál ha sido la evolución más importante que han experimentado las carreras en educación en Costa Rica? Eso depende mucho de la universidad que esté brindando esa formación inicial. En el caso de la Universidad Nacional, la evolución más importante tiene que ver con el marco epistémico desde el que se realiza la formación docente. En nuestras carreras de educación se aborda la formación desde la pedagogía como disciplina que integra los diferentes saberes que requieren las personas docentes para trabajar en forma intencionada, crítica, contextualizada y políticamente comprometida con la transformación educativa y social. Esto implica que en la formación inicial el estudiantado desarrolla conocimientos profundos de las diferentes áreas del saber y de acuerdo con la disciplina en la cual se está formando como docente, de la mano con una formación en pedagogía que le permita ir desarrollando conocimientos pedagógicos del contenido en los cuales mediar esa disciplina o esas disciplinas. Leyendo críticamente las diversas realidades en las cuales podría desempeñarse como docente.
pero además asumiendo una docencia desde una postura crítica y transformadora de las realidades educativas y sociales, donde el estudiantado, como ser político, es el centro de aprendizaje y de las decisiones que se toman a nivel educativo. Para lograr esto, muchas de las carreras en educación de la Universidad Nacional se desarrollan en un marco de trabajo de carreras compartidas, con lo cual se da el peso académico a la formación brindada por las diferentes escuelas y donde las decisiones se toman como colectivo y no unidireccionalmente, lo que aleja la formación docente de una formación meramente técnica, donde se conocen los contenidos de las asignaturas y estrategias para enseñarlos y evaluarlos, y se apuesta por una formación integral donde la persona docente como profesional es un tomador de decisiones contextualizadas y pertinentes. Muchas gracias por este espacio para la reflexión, el diálogo y la conversación. Yo soy José Materrita Sánchez, vicerrector de docencia de la Universidad Técnica Nacional, y vamos a conversar durante un breve espacio sobre temas de actualidad relacionados con el quehacer educativo nacional. La primera de las interrogantes que motiva nuestra conversación es cuáles son los desafíos de la educación actual, y la contextualizamos de la educación costarricense. Los desafíos claramente son muchos. Siempre es importante estar desafiado porque esto dinamiza a las personas, dinamiza la historia, y podemos hacer unas clasificaciones muy flexibles, generales, acerca de los principales desafíos. El primer gran desafío en materia educativa siempre se cierne sobre las personas, sobre los individuos que a su vez son los que conforman las sociedades. Se requieren transformaciones culturales, se requieren cambios personales y cambios sociales, y esto implica recuperar categorías ya clásicas y conocidas por la mayoría seguramente, por ejemplo, como el papel de la familia en lo que tiene que ver con el quehacer educativo. La primera gran escuela es la familia, en cualquiera de sus manifestaciones, pero ese primer núcleo de socialización debe tener un carácter educativo, articulado de la mano con las otras experiencias formales, como serían ya los procesos de escolarización, etc. Esto también pasa por frentes políticos. La educación, si no es una prioridad para el Estado, pues ya eso implica optar por un modelo, por un método, un camino que no se va a traducir en un buen desenlace. Hay grandes necesidades de una inversión genuina, ver la educación como inversión y no como gasto. Entonces, no solo en infraestructura, no solo en materiales de aprendizaje, en desarrollo tecnológico. El tema de la conectividad se convierte en un verdadero derecho humano en este momento, si lo vemos desde la perspectiva de la educación. Hay muchísimos costarricenses que en este momento no tienen la posibilidad de tener conexión a internet para sus procesos educativos, y así por el estilo podemos ir planteando toda una serie de desafíos que con el tema de la pandemia se acrecientan, se hacen todavía más grandes, pero siempre todo debería estar centrado en ver al ser humano como un fin y no como un medio. Si la educación instrumentaliza al ser humano, se está desenfocando. Para cerrar este primer aporte, entonces subrayo a modo de imperativo categórico en educación que si el ser humano no es un fin en sí mismo, todo lo que se haga en materia educativa va definitivamente desenfocado. Y en la actualidad no se trata solo de ver al ser humano como un fin en sí mismo, sino también de verlo como habitante de una casa común, donde se debe aprender a convivir en armonía, no solo con las otras personas, sino con la naturaleza de la cual somos parte. Por ahí estaríamos con esta primera interrogante. Complementando lo anterior, una nueva pregunta: ¿qué modificaciones debe sufrir la educación costarricense para llevarla al siguiente nivel? Esto nos hace pensar en la importancia de que la educación en Costa Rica pues avance, evolucione, o sea, que no involucione, y claramente, en atención a lo ya dicho, corresponde que de verdad se vea la educación como un
camino de transformación no solo personal, sino también social. La movilidad económica, la movilidad social, el desarrollo integral de las personas, si no pasa por la educación, no será desarrollo, será eventualmente supervivencia, pero no va a generar ese progreso integral que tanto se necesita. La reactivación económica nunca será posible con una sociedad que no tenga acceso a una educación de calidad que humanice todos los procesos. Entonces, esto no pasará nunca de moda. La educación, si no humaniza, si no nos depura como seres humanos, claramente no va a lograr las metas, los objetivos que nos hemos propuesto como personas y como país. Finalmente, ¿cuál ha sido la evolución más importante que han experimentado las carreras en educación en Costa Rica? Hay cambios importantes, significativos. Me parece que se ha venido dando gradualmente una profesionalización en el quehacer educativo. Eso es muy importante. Quizá, en mi opinión personalísima, no tiene que ser la de ustedes, uno de los cambios más grandes que conviene dar posiblemente todavía no llega a su máxima expresión, y es dignificar la labor del educador. Todavía nosotros arrastramos una cultura en la que ser profesor, dedicarse al tema de la educación, no siempre es visto por la sociedad como algo que dignifique a las personas en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional. Mientras exista menoscabo o algún tipo de indiferencia hacia la labor de los educadores y las educadoras, creo que estará haciendo falta esa transformación cultural. Y el lenguaje crea cultura. Creo que es importante que los lenguajes que utilicemos para hablar de los educadores y las educadoras nos ayuden a ir generando esa transformación y reubicando esa tarea tan noble de ser educador, de ser educadora, que incide precisamente en el modelo de ciudadanía que queremos forjar. Grosso modo, en esta primera etapa es el aporte que puedo compartir con ustedes. Atento a posteriores conversaciones. Muchas gracias por su atención. De parte de nuestro equipo de trabajo, agradecemos profundamente el valioso aporte que nos brindó el grupo de especialistas con sus diferentes puntos de vista, mediante el cual nos dejan más claro el panorama al que debe enfrentarse y adecuarse la educación costarricense para lograr la consecución de sus objetivos, democratizar el acceso a recursos tecnológicos que a su vez disminuyen la brecha educativa y donde el proceso de capacitación del personal docente debe ser sistemático y continuo como entes de socialización del conocimiento.